Ningún dolor es normal. Yo hoy a mis 49 me siento mejor. Es una falta de respeto decirle a un niño que dice, ay, estoy jugando con un dinosaurio. Y ese niño realmente lo está viendo porque estamos en una onda de estado teta que tú estás en una hipnosis donde, pero ves cosas que para ti son esa realidad. Entonces, biohacking es el arte de controlar tu entorno externo y tu biología interna. El biohacking es la mejor herramienta que podemos tener para hacernos responsables y conscientes de lo que es nuestro bienestar. Yo me la pasé unos 7 8 años yendo a estos procesos de sanación, de gestión emocional, y no avanzaba tanto como cuando empecé a hacer cambios en mi parte biológica. Este cuerpo y este cerebro son la antena que conecta con la mente y el espíritu. Yo no digo que hay que quedarse explorando el pasado ni buscando culpables, pero si no estás dispuesto a ir allá, difícilmente vas a tener certeza de tu propósito de vida. Mi pasión, mi gran dolor, lo estoy transformando y ya sé que es mi propósito de vida. La edad biológica se puede revertir, de hecho se puede suspender. Yo en todo ese proceso lo que sí te diría que he logrado es revertir mi edad biológica en casi 10 años. ¿Cuál fue el proceso de Pipe? ¿Cómo no encajaba y cómo hizo para encontrar ese poder detrás? Claro que sí. Pues fíjate que Nico y Emi, cuando yo vi el nombre del podcast, inmediatamente ya son de mi grupo porque son de mi banda porque ya lo entiendo y ese tema de no encajar para la mayoría de personas es muy difícil porque tú, por todo lo contrario, lo que quieres es siempre encajar en las reglas que te plantearon cuando estabas pequeño y en esa sociedad que te va llevando. Y al final, si nos ponemos a pensar, o sea, los avances de la humanidad solamente suceden por personas que no encajan Total. en la sociedad. Y lo podemos ver a lo largo de toda la historia. O sea, no creo que un Leonardo da Vinci encajaba muy bien en la sociedad. No creo que un Edison encajaba muy bien en la sociedad. No creo que un Elon Musk encaje muy bien Sí. en ciertos momentos en la familia, en la sociedad. Entonces, creo que es un poder, como ustedes lo dicen ahí, y me parece fenomenal porque ahí es que está la perla. Lo que pasa es que hay que hacerle ver, porque todos tenemos la misma oportunidad como seres humanos, de que eso es un poder, no es ser una oveja negra, o sea, no es algo mal. Sí, es Total. cuestión de perspectiva. Sí. Y Pipe, para ir para las personas que por ahí no están viendo y no te conocen, ¿quién es Pipe? ¿Y cómo llegó Pipe hoy a hacer lo que hace? Imagino que hay un proceso interesante ahí detrás. Y pues mira, nací en Cali, Colombia, eh, soy generación 75, la generación X. Generación X. Em, pues fíjate que mi vida de los primeros 7 y 14 años estuvo muy marcada por episodios de muertes. Cuando yo tenía 1 año y 3 meses, a mi papá lo matan. Mi mamá se vuelve a casar y envió otra vez por asesinato. Entonces ya queda una chica de 24 años con un niño de 4 y una niña de 6 meses. Pues obviamente esto es tremendo caos a nivel familiar, o sea, ya un niño que se sentía abandonado, pues una mamá en medio de su propio caos, una mamá niña, porque es una niña de 24 años, deja de ser la mamá y se convierte en un papá, entonces pues ese niño y esa niña, mi hermana, pues siempre como en esa etapa de sentir un abandono. Luego mi mamá se casa por tercera vez a mis 8 años, pero a los 14 se separa. Entonces, otra forma más de abandono. Y a esos mismos 14 mis dos abuelos, que empezaban a ser una figura paterna muy potente para mí, el uno se muere de un ataque al corazón, el otro le da un cáncer que se lo lleva muy rápido, así, ¡tran! Y en ese momento empieza mi rebeldía, empieza mi no encajar y claro, yo de pura rebeldía, pero con mucha rabia, pues como que empecé a retar la vida y dije, pues yo sí voy a vivir 120 años, sin ningún fundamento. Obviamente empecé a hacer cosas que no contribuían a poder vivir longevamente porque empecé a, no sé, la fiesta, los excesos. A los 15 años ya andaba metido en bares, alcohol y ya a los 18 entonces drogas y excesos, excesos, muchos excesos, comida. A los 18 empecé a subir de peso por estar comiendo mal. Entonces, en medio de todo ese proceso, y a veces es también lo que le digo a la gente, ¿no? O sea, nada tiene que ver de que tú hagas dinero, porque yo hacía dinero desde los 18 años, vivía lo que alguien vería desde afuera, te mantiene la vida Resuelta. elegante, porque me desenvolví en una plataforma de negocios de mis tíos, entonces había mucho ambiente de emprender.
pero yo lo que no sabía es que estaba acumulando más ese vacío interno, congelando esas emociones. Y a los 31, 32 años, a los 31 años nace mi hijo. Y en ese mismo momento que él nace, viene un colapso a nivel de salud, con un sobrepeso de más de 40 kilos, pero que más allá del sobrepeso era que mantenía todo el día con alergia, estornudando, con dolor de espalda, con gastritis, con problemas de digestión, con cosas que uno va normalizando. Entonces tome Advil, tome Omeprazol, tome Tams, tome eh, todas las pastillitas para todos los dolores, creyendo que eso era normal. Entonces en ese momento fue que dije, "Hmm, al paso que voy no voy a llegar ni a los 60". Que uno se hace, dice, no, después de los 30 es normal y lo normaliza y se justifica con eso. Lo Sí. normaliza. Y yo no fui de hábitos de ejercicio, bueno, por esos mismos malos hábitos en los que me fui metiendo, pues nunca ni ejercicio, ni, o sea, nada de buenos hábitos, al contrario, todo después de los 14 fueron malos hábitos. Entonces aparece ese salvavidas, o sea, se demoró en llegar el salvavidas certero, pero digamos que esos llamados de atención, o sea, una cosa me llevó a explorar medicina alternativa para el dolor de espalda y cositas que sí ya me hacían empezar a ver otras cosas, pero estaba muy comprometido a seguir siendo esa persona que no encajaba, pero que además de que no encajaba con un mal outcome, ¿no? O sea, porque tú puedes no encajar, pero vas a tener un mal resultado hacia tu cuerpo físico, hacia tu cuerpo emocional y hacia lo que la sociedad realmente necesita. Pero cuando llega el biohacking, y ahora explicaremos seguro de qué se trata eso, es como ese gran salvavidas que yo digo, de esto me prendo y dejo todo esto porque no me está funcionando. Wow. Y Pipe, antes de entrar también con el tema de biohacking, o sea, ¿qué le dirías a una persona que quizás vivió un proceso así similar y que está teniendo el tema de excesos, que está inclusive el cuerpo le está manifestando a través de diferentes dolores y eso, pero como que no le da la perspectiva de que es el cuerpo hablando, sino es, ah, no, es normal. Mira, yo una de las cosas que siempre le digo a las personas y cada que me puede escuchar alguien es, oye, ningún dolor es normal. Yo hoy a mis 49 me siento mejor que a los mismos 20 porque a los 20 ya tenía un sobrepeso. Em, no debemos normalizar. Desafortunadamente tenemos un sistema de salud que funciona a la reacción y lo que promueve el biohacking y todas las medicinas alternativas es, por el contrario, prevengamos. Entonces, es hacernos conscientes. Yo digo, estamos en una era de mucha conciencia. Ahora la gente está buscando temas, sanación, transformar, cambiar. Sin embargo, hace todavía mucha falta entender cómo la alimentación, la suplementación, el ejercicio físico son muy importantes y yo creo que el porcentaje más alto es la alimentación. O sea, no le damos la relevancia suficiente en conocimiento a lo que es la alimentación. E incluso no porque no haya la intención, es que es muy confuso interpretar etiquetas, es muy confuso en este mundo donde comemos fuera. Entonces, en resumen o en síntesis, le diría a esa persona, no normalices los dolores y préstale mucha atención a todos los buenos hábitos, pero iniciemos desde la alimentación, porque hasta el que cree, yo le demuestro a las personas del 100% que sé que tienen un nivel de conciencia que se quieren alimentar bien, les demuestro que están cometiendo errores no por gusto, o sea, por confusión, O por ignorancia. Ignorancia por también. no saber de ciertos aspectos que son muy relevantes en nuestra bioquímica. Me gustó porque empezaste hablando un poco del proceso de tu vida, de las pérdidas que fuiste teniendo y eso. ¿En qué momento Pipe ahí dijo, o sea, tomó todo su proceso y dijo, me cansé de lo que estoy viviendo? ¿Fue cuando apareció el biohacking? Hay dos partes. Cuando llega el primer colapso, yo digo, yo siempre digo dos puntos de quiebre. Uno es, nace mi hijo y yo con muchos problemas que decía, o sea, no puede ser, o sea, ni siquiera siento la energía para lo que viene con un niño. Y además un episodio de que o sea, el dolor de espalda, como que se me fue la fuerza en las piernas y casi me caigo. Bueno, o sea, ese es un primer llamado de atención, entonces es donde empiezo a mirar, pero obviamente jalaba más todavía mis malos hábitos, la fiesta y todo esto, todo lo que eso conlleva. Pero luego,
cuando aparece, entonces digamos que dentro de eso hay información de crecimiento personal, de motivación, algunos aspectos de sanación, de gestión de emociones. Pero vuelvo y te digo, todavía tenía más fuerza lo otro. Cuando llega el biohacking, ese sí, como es tan ligado a la tecnología, yo desde pequeñito, mi mundo imaginario que yo creaba, o sea, en ese mismo caos de esos primeros 7 años que contaba ahora, el, claro, y yo siempre digo a la gente, mira, tú tienes unos grandes dolores en esos primeros 7 años, abandono, maltrato, el que sea, hay muchos, todos los tenemos, y no porque nos querían hacer nada malo, sino porque pues, Sí, así obvio. es Ujú. una parte que todavía no podemos explicar de El la conducta juego. humana, sí. ¿Por qué pasa? Sí. Pero en ese mismo momento, tú creas un mundo imaginario. Y por eso es que es muy importante y además voy diciendo cosas que me parecen importantes. O sea, es un total, es una falta de respeto decirle a un niño que dice, ay, estoy jugando con un dinosaurio. Y ese niño realmente lo está viendo porque estamos en una onda de estado teta que tú estás en una hipnosis donde ves el mundo que nosotros vemos ya adultos material, pero ves cosas que para ti son esa realidad. Entonces mi mundo imaginario era todo tecnología. Yo me veía los supersónicos, me veía Star Wars, jugaba con Legos espaciales, no con Legos de animalitos, no con espaciales, y vivía pegado de la consola de Atari. Y yo soy de la era todavía Atari, jugando los marcianitos. Entonces todo era relacionado al futuro, al espacio, a la tecnología. Yo veía los supersónicos y yo decía, wow, pero eso no me va a tocar a mí. Pero era ese mundo imaginario que yo creaba. Entonces, em, ese mundo imaginario para mí se convirtió como en ese refugio. Entonces, claro, cuando el biohacking llega, pues en ese momento yo digo, uy, esto está muy conectado porque el biohacking también principalmente te dice, oye, hay que tomar mediciones, ya tenemos los dispositivos, hay relojes Apple Watch, hay el dispositivo Aura, hay dispositivos cuánticos, hay una serie de cosas que te permiten ver información en tiempo real. Entonces, claro, ese sí captó mi atención completamente y yo dije, esto sí es y por esto sí estoy dispuesto a renunciar a esto que todavía era una fuerza que me jalaba esa. Y Pipe, te, y dale. perdón, Nemi, o sea, y en simples palabras, ¿cómo definirías al biohacking? Como para las personas que no Mm. saben de eso. Exacto, mira, biohacking es la combinación de dos palabras, biología y hackear. Y la razón de por qué hackear es porque esto nace en Silicon Valley, en el área de California. Estos ingenieros desde la época de Steve Jobs, estos tecnológicos, estos innovadores, cansados del sistema de salud, dicen, hay que encontrar otra forma de hackear nuestra biología porque el sistema de salud desde ese momento ya no mostraba unos avances, sino que se empezaba más bien a desatar los problemas que hoy en día tenemos muy marcados. Entonces, biohacking es el arte de controlar tu entorno externo y tu biología interna. Básicamente es la forma como yo lo expreso porque la gente a veces cree que está condicionada a la genética y yo le digo, no, si tú cambias cómo comes, cómo respiras, cómo te comportas, cómo manejas tus niveles de estrés. Estás haciendo cosas desde lo externo hasta lo interno para simplemente cambiar esa genética a través de la epigenética. Entonces, para mí es también decirlo de esta manera, el biohacking es la mejor herramienta que podemos tener para hacernos responsables y conscientes de lo que es nuestro bienestar, porque además abarca no solo lo tecnológico y lo biológico, pero también las emociones, tanto nuestro cuerpo biológico como nuestro cuerpo emocional. Por ejemplo, listo, no me gusta mi realidad actual, ya puede ser tanto en contexto o puede ser también como algo interno, que tal vez estoy en drogas, en adicciones o sobrepeso. ¿El biohacking puede impactar mi vida en ese aspecto? En ambas cosas. Fíjate que biohacking tal vez no se trata de gestión de emociones, pero sí te voy a decir una cosa porque fue mi caso. O sea, yo me la pasé unos 31 a los 39, unos 7 8 años yendo a estos procesos de sanación, de gestión emocional, y no avanzaba tanto como cuando empecé a hacer cambios en mi parte biológica, porque esa parte biológica, yo también digo esto, o sea, este cuerpo y este cerebro son la antena que conecta con la mente y el espíritu. Entonces, sin mi conexión, si esa electricidad que sucede a nivel celular es más eficiente, pues mi mente va a captar mejor el mensaje y mi espíritu también. Entonces, en ese momento, pues para mí se volvió súper eficiente, porque como te digo, no es gestionar las emociones, pero sí ya hay muchas pruebas de que si tú comes mal, tus emociones van a estar mal y menos puedes estar con el más iluminado y no te va a sacar de ahí. O sea, si estás nublado por la bioquímica interna que está pasando, no te va a sacar de ahí. Entonces, entre yo más
me ayude, de lo que yo tengo una manera de control, porque es un tema de elegir, voy a hacer estos cambios y empiezo a sentirme mejor y los hago, pues mayor probabilidad va a tener esa persona que te ayuda a gestionar las emociones, que te ayuda a sanar tus heridas, que te ayuda a reprogramar el subconsciente, pues de que sea eficiente ese proceso. Uf. Mm, Pipe, entiendo. sí, me encanta, o sea, y como decía Emi, cuando empezaste a contar un poquito tu proceso de todo lo que viste de los 0 a los 7 años, o sea, mi pregunta va un poco por ese lado, o sea, ¿qué importancia es nosotros volver al pasado y ponerle foco o por lo menos intentar ver qué nos sucedió de los 0 a los 7 años y cómo eso de forma inconsciente puede hoy estar gobernando nuestra vida? Mm. Hay inclusive altas personalidades que dicen, ay, que no es necesario ir al pasado. Y sobre todo la gente en general dice, no, 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 no me interesa ni siquiera saber eso. Y yo digo, pues por eso será que se llama el camino del héroe, porque realmente hay que hacernos héroes en presente para ir allá, no para quedarnos buscando culpables, ni hacernos víctimas, ni nada de eso. Pero si tú no sabes la raíz del dolor, que lo hablábamos ahora antes de iniciar, si yo no hubiera vivido todos estos procesos de muerte y hubiera sabido que eso me afectó tanto, realmente no tendría tanta relevancia, que sé que mi propósito de vida es que la gente viva más, pero sobre todo mejor. ¿Por qué? Porque esto fue mi gran dolor. Entonces, yo no digo que hay que quedarse explorando el pasado ni buscando culpables, pero si no estás dispuesto a ir allá, difícilmente vas a tener certeza de tu propósito de vida. Uf. Uf. Y hablando de propósito de vida, hoy estábamos hablando y me gustó cuando mencionaste el tema de quiero vivir de mi pasión. ¿Qué es la pasión para pibe? Pues ni siquiera para mí, fíjate que a mí eso fue una gran revelación, porque yo escucha uno la palabra pasión y todos relacionamos, y si estás ahí, seguramente tu cabeza dice, ah, sí, estoy haciéndolo con amor, con entusiasmo, con determinación. Y a sorpresa que me he llevado cuando me da a mí esa curiosidad de buscar la etimología de la palabra pasión, y me doy cuenta que pasión es sufrimiento, que viene del verbo del latín pasio, que significa sufrir. Mira, en ese momento como que se me revolvió todo en la cabeza y dije, ahora hasta me hace sentido cuando yo me crié en un hogar católico y entonces decían la pasión de Cristo. Y yo, eso siempre me reventaba la cabeza porque no era lo que yo entendía como pasión. Yo dije, ahora ya entendí, porque al contrario, yo chiquito pensaba, la pasión de Cristo, pues cómo va a ser pasión un tema de sufrimiento crucificado con una estrella, con una corona de espinas. Entonces en ese momento fue como, ¡pam! Y yo dije, ya entendí, mi pasión, mi gran dolor, lo estoy transformando y ya sé que es mi propósito de vida. Wow. Usualmente eso, mira, es tan importante, ahora lo hablábamos, ¿no? O sea, tú puedes sanar, pero si tú no sabes ese dolor que tiene que ver con lo que haces, realmente no estás 101% certero en tu propósito. Es lo que yo creo. Wow. Me gustó. Y, y con respecto entonces a esto, o sea, que queda pasión y sufrimiento, no tenemos que esquivar el sufrimiento. Es que yo creo que a los 7 años, a mí cuando me dicen, ay, no, es que en mi casa todo fue perfecto hasta los 7, yo, sí, cómo no, o sea, ese es el cuento que nos vende. Dice Enrique Corbera, los trapitos sucios se lavan en casa, entonces ni pretenda que su mamá o su papá le van a decir la verdad, va a preguntarle a las tías y a los vecinos y repito, no tiene que ser algo tan dramático tal vez como lo que me sucedió a mí o como lo que le sucede a otras personas, pero un simple hecho de un regaño, de una persona ser muy estricta, de cosas que simplemente en ese momento causan ese dolor. eh, todos tenemos una herida de infancia, todos, absolutamente todos. Es que es parte de cómo tal vez funciona, o sea, como lo decíamos ahorita, ¿no? O sea, es como no entendemos muchas cosas de cómo funciona esto en este plano a nivel de conciencia allá infinita, pues allá en el campo cuántico, que es algo en lo que yo creo mucho, hablando de Dios, no como religión, sino como algo, un ser superior. Pues yo creo que justamente ese proceso de lo que llamamos vida, pues algo que tiene que ver, no se trata de venir a sufrir, pero si yo entiendo más bien ese gran dolor mío de tantas muertes relacionadas a mi vida, sobre todo en las figuras paternas y luego en lo que son amigos y todo esto, entonces hoy entiendo y lo veo como un gran propósito de vida. Y si te pones a pensar en casi cada caso de alguien que crea algo que transforma radicalmente a la humanidad,
había un gran dolor, no sé si consciente o no, pero que tiene que ver con ese propósito. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros no queremos que lo que a nosotros nos dolió le duela a otras personas Claro. alrededor, o si podemos a nivel masivo, a nivel masivo. Y para las personas que también están mirando este episodio, ¿qué le dirías a aquellas que siguen buscando ese propósito y que lo siguen buscando afuera? Con un curso más, con un libro más. Sí. Y yo creo que a todos nos pasó porque yo una vez llegué a un libro creo que de David Hawkins, que decía, si ya hiciste terapia y ya hiciste no sé qué, y ya fuiste a ayahuasca, y ya menciona todas las cosas en la primera página, y yo, "Puta, este man cómo sabe?". Las iba tachando, Y ya ta. dejé de buscar. Y sí, yo creo que el propósito está justamente más relacionado, o sea, por eso soy tan defensor de que la gente comprenda esto de la etimología de la palabra pasión, porque más bien, como tú dices, está relacionado a algo tan interno que a algo externo, o sea, no es una cosa que está afuera, más bien es una cosa que está totalmente adentro, que ya la viviste, que tiene todo que ver con tu propósito, que puede ser tan transformador para ti o para los que están a tu alrededor o para el mundo si quieres, como tú quieras. Eso es y ni bueno ni malo, o sea, es igual de válido si solamente quieres transformarte tú, pero usualmente vas a buscar impactar mínimo a los que están a tu alrededor porque tú ya comprendiste eso, viviste ese dolor. Claro, o sea, te terminás volviendo maestro de tus propios heridas o Sí. miedos también. O sea, y esto me parece que es muy interesante porque, o sea, la mayoría de personas se pasa años buscando el propósito afuera y cuando te das cuenta decís, era todo lo que estaba viviendo. Era más simple de lo que Era más pensaba. simple de lo que pasaba. Es que mira qué pasa, seguramente si nos referimos a gente famosa, es más fácil inclusive que la gente entienda la idea. Mira, todo el mundo dice Elon Musk que es el hombre más reconocido en este momento por todos los grandes avances y posiblemente la mitad lo detestan. Yo lo adoro y celebro todo lo que hace. Entonces la gente sabe la historia de Tesla. Algunas personas saben que sí, que existe SpaceX, que es el hombre que está mandando cohetes a la luna, que les parece una locura, etcétera. Sin embargo, cuando uno piensa en la historia de PayPal, pues ni siquiera se entiende la razón. A Elon le pasó algo muy curioso. Elon tuvo una infancia muy traumática en Sudáfrica, que es donde nace y se cría, y ese man tenía claro desde sus 13, 14 años que se iba para los Estados Unidos, que ya tenía familia. Él se viene a Canadá primero porque es que tiene familia a los 18 años. El papá no quería que se fuera, la mamá preocupadísima. Y en ese tiempo, la forma de llevarse un dinero de un país como Sudáfrica a Canadá eran cheques viajeros. Mm. Sí, qué viaje. Él se baja él siempre en su distraído, me imagino que era mucho más distraído en su tema que tiene, como él mismo lo expresa. Se baja del bus y resulta que como el del bus no ve que él se sube, el del bus baja la maleta y él luego se sube corriendo y cuando ya va no sé kilómetros adelante se da cuenta que su maletica se quedó con sus cheques viajeros. Entonces pasó hambres, pasó trabajo, pasó una cantidad de cosas y él dice, y se pasó 2 semanas cancelando esos cheques para poderlos recuperar, 2 semanas hasta pasando hambre porque no lograba inclusive desplazarse a donde tenía que llegar. Entonces, fíjate, ahí hay un gran dolor y él por eso fue cuando empezó, llegó a California y dijo, la banca tiene que cambiar. O sea, no sé si estaba consciente o no, pero eso fue un dolor para él Claro. Wow. y creó PayPal. O sea, él dijo, esto tiene que cambiar. O sea, no puede ser que ya con Internet, o sea, la banca no se pueda resolver con un email y crea PayPal. Esto que está diciendo es súper poderoso. Y así Súper poderoso. Y así con cada uno, mira, los chicos que crearon Uber estaban en Francia con un frío porque el sistema de transporte colapsó y él se cuestionó, dijo, no, no puede ser que no vaya a las 4 de la mañana esperando transporte público, dijo, tiene que haber una forma y crearon algo súper arcaico para conectar usuarios y cuando ya vino la aplicación fue que empezó Uber hasta allá. Detrás de todas las historias grandes y pequeñas también, porque yo no digo, pero reconocemos más fácil las grandes, entonces, y me sé cada una de esas por lo que te digo, porque para mí se volvió vital entender cuál era el dolor detrás de esa gran creación. Y hablando de dolores, de heridas, ¿cuáles son las heridas más conocidas? Porque entiendo que hay unas heridas, por ejemplo, abandono, rechazo. ¿Cuáles son las más? Ay, mira, yo tengo una lista, obviamente hay abuso físico, hay abuso sexual, el abandono, pucha, yo tengo una lista y te digo ahí de 20, no las tengo presentes todas, pero lo comparto mucho, por ejemplo, en mis cursos, justamente porque a la gente como le cuesta inclusive encontrar eso, pues digo, he ido recopilando
hay 20. Vamos a hacer una cosa y es que colocamos esa lista para que la gente pueda inclusive Bien, ubicarse, Listo. porque bien, me sí, encanta. no te voy a decir mentiras de que me las sé de memoria, porque además lo más usual siempre nos pasa es que es esa parte de abandono. A veces y el abandono puede estar desde que hay un abandono físico, o sea, que la persona se fue del todo, o el papá ausente, que eso también causa un gran dolor. Entonces, sí, hay una lista tal vez de 20 que la podemos compartir para que la gente haga esa reflexión. Yo creo que es muy bonito reflexionar. Yo siempre le digo a la gente, oye, no pretendas hacer esto que te estoy hablando en que ya sucedió. O sea, para mí es un proceso reflectivo que requiere de conciencia. Eso te iba a Sí. preguntar, Pipe. O sea, ok, las personas se están conectando con esta información y les genera un poco entonces ahora de, wow, o sea, curiosidad. Quiero saber realmente entonces cuál fue mi herida predominante más. ¿Cómo hago? Mira, igual, incluso si uno busca en internet, hoy con nuestro buen amigo ChatGPT, si tú le dices, dime cuáles son las heridas más fuertes de un niño en sus primeros 7 años de vida, o sea, te va a traer toda esa lista. Entonces, por lo menos identificas porque, te repito, es más, el paso más, o más bien la respuesta más típica es que yo no me acuerdo de nada antes de los 7 años. Y yo digo, no, pues obvio que no te quieres acordar, o sea, entre menos recuerdos tengan es porque menos te quieres acordar. O sea, con todo y lo traumático por un tema de muertes que fue ese episodio mío, y yo te digo, yo tengo así cositas desde los 4 años, episodios, y yo me esmeré mucho en irlos recordando e ir viendo cómo. Entonces, lo primero es, puede que no te acuerdes, pero si reflexionas lo suficiente, especialmente en espacios meditativos, la información te va a llegar. Empieza a llegar. Y lo más importante, inclusive para luego reconocer esos dolores con esa lista de dolores más comunes, es que yo mismo me dé cuenta de mi proceso, o sea, dónde estuvo ese rechazo, dónde estuvo ese abandono, dónde estuvo ese abuso, dónde estuvo alguna de estas cosas, porque te vas acordando, vas conectando con tu corazón y tu Te subconsciente lo va te lo va a mostrando. traer. Claro, y lo bueno de esto, Pipe, es que, ok, puede ser que no te acuerdes de 0 a los 7 años, pero después a través de diferentes símbolos, pareja, papá, mamá, algún tipo de relación, se te va representando esa misma emoción, esa misma herida a través de diferentes cosas a Claro, medida que va pasando los años. Ah, Y ahí es se como vuelven que los famosos. la raíz sí es eso lo que pasó a los 7 años, pero diferentes momentos quizás de tu vida actual te lo vienen reflejando. claro, y empieza ese círculo repetitivo. Y por supuesto, dijiste algo, alguien dice, bueno, listo, sí. El que más se acuerda, probablemente yo he escuchado personas que me dicen, no, yo me acuerdo de cositas a los 3 años. Y digo, wow, o sea, potente. Pero fíjate lo que decía de los trapitos sucios se lavan en casa. Mi mamá me vendió la idea, y esto hasta, claro, ya a mí me suena chistoso. Mi mamá me vendió la idea que ella se casó, pero mejor dicho, súper enamorada de mi papá, y que mi papá era para ella lo máximo. Resulta que yo después me doy cuenta que mi mamá realmente lo que quiso fue salir corriendo de su casa porque ella veía que habían injusticias con sus hermanos mayores, porque ella era la menor y ella y su hermano mellizo eran los que mi abuela más contemplaba y protegía, y a los otros, mejor dicho, palo llevo en esa época. Entonces ella lo que quería era salir corriendo. Pero ojo a esta, ella me vendió esa idea, y una vez en esta búsqueda le dije a una tía, decime de verdad un episodio que vos hayas visto, porque yo sé que mi papá era tremendo y mi mamá, o sea, esa idea que me vende de que él era el lord, y me dijo, no, me dijo, o sea, una vez su mamá estaba en embarazo y su papá, todo ahí oriondo, montado en el carro perfumado, ya se iba de rumba, y su mamá salta como un gato con toda la barriga. Imagínate encima del parabrisas del carro, ¿no? Entonces yo, claro, yo me imagino esa escena y yo digo, imagínate la rabia de una mujer que sabe que un hombre tremendo, pues que esto no lo habla mucho Beatriz, todas esas emociones que se fueron ahí a ese niño Pipo. O sea, ya ahí hay una cosa, y te repito, yo ya ni juzgo a mi papá, ni juzgo a mi mamá, ni juzgo absolutamente a nadie, pero yo saber esa información, dije, no, con razón hay una serie de... Ahí es increíble porque empezás a detectar, por ejemplo, cómo se te van repitiendo cosas en tu vida. ¿Y qué pasa si no vamos a resolver esas heridas? ¿Pueden, o sea, repetirse situaciones o cómo observamos nosotros hoy, presente, situaciones que se van repitiendo? O sea, tenemos que volver a las heridas como para poder sanarlas. Pues justo tan importante fue para mí que te voy a decir cómo era mi look repetitivo. A mí siempre me gusta colocarme a mi ejemplo porque digo, pues es lo más palpable que tengo, y tampoco me voy a poner ejemplos de nadie o ejemplos, casos que supuestamente, no, yo soy súper abierto con eso. Entonces, les decía, mi papá me abandona porque un niño no puede razonar que fue que lo mataron.
Mi mamá deja de ser mi mamá porque se vuelve mi papá, o sea, un militar en la casa al que yo le tenía era miedo, no respeto, sino miedo. Entonces, ¿qué hace el niño Pipe en su vida adulta? Perseguir mujeres que sean una mamá, pero que yo tenga la capacidad de salvarla, o sea, que sean muy fuertes, o sea, un patrón repetitivo de lo que es la mamá. Y yo hoy que miro hacia atrás, yo digo, wow, o sea, es que me las buscaba igual, o sea, la gente cree que eso no es verdad, pero es que te lo vas a buscar igualito a tu mamá, igualito a tu papá. Y ese fue mi patrón repetitivo, tanto así que una acompañante mía de vida espiritual, ella me decía, cuando después de que me divorcié, me decía, otra vez el mismo cuento, pero con diferente nombre. Yo le decía, no tiene una cosa que ver con la otra, y ella me decía, ta. Y yo me quedaba como, wow, o sea, es exactamente igual, pero tú no lo quieres ver, tú no lo quieres ver, tú no estás preparado para verlo. Entonces, hasta que no me hice consciente de eso, pues fue que no pude cambiar ese patrón Hay repetitivo. que hackearlo. Y dijiste la palabra hasta que no pude hacerlo consciente. ¿Cómo lo hiciste consciente? Ah, bueno, esa es otra cosa que también la aprendí de Enrique Corbera, que yo decía, pues conciencia, pues eso hay que ir como que a la India y estar 8 días metido con un monje meditando. Y realmente, como él dice, es conciencia es cuando tú entiendes, o sea, cuando tú te das cuenta de algo, o sea, cuando tú inclusive lo aceptas. Te repito, a mí me lo decía esta acompañante, Mari Carmen, y yo me resistía, pero claro, cada vez le iba haciendo un poquito más de pensamiento crítico hasta que un momento dije, wow, es literalmente. Entonces, cuando tú lo aceptas, pues eso ya es el primer paso de conciencia. No es como que estoy elevado y ya todo lo hago perfecto y lo hago mejor. No, es que acepto esa situación y empiezo a darle una vuelta a esa sombra o esa parte oscura que está ahí, además que se quiere manifestar y que quiere aparecer y que quiere entorpecer las cosas, porque en ese ciclo repetitivo, mira, echamos a perder todo. O sea, si hay un tema de escasez, mira, otro de los grandes dolores, pues, ¿cuál es muy marcado? El tema de la escasez. O sea, si naces en un entorno escaso, obviamente hay una cantidad de cosas que condicionan tu vida. Entonces, de pronto cuando creas riqueza, para tú seguir siendo fiel a eso en lo que tú creciste, pues tú revientas todo. O sea, a mí me pasaba, o sea, yo reventé 2 veces, que creé dinero 2 veces en formas, pues grandes y lo reventaba, o sea, porque tengo que ser fiel a eso, como Wow. Inconscientemente, Esas claro. lealtades esa inconscientes. lealtad, es la palabra. Lealtades. Uf, eso es poderoso. Oh, sí. Pipe, hablaste hoy de Dios, no como religioso, pero ¿qué es, qué importancia tiene Dios en tu vida hoy? ¿Y cómo conectaste con él? Mira, por fortuna en esa rebeldía mía yo nunca peleé con Dios, yo me peleé con la iglesia, con las religiones, y hoy en día ya no estoy peleado, pero siempre yo decía, ay Diosito, o sea, tiene que haber una forma. Entonces, la física cuántica en sus bases esenciales y entender las células y los átomos y entender toda esta mecánica de la física cuántica me ayudó a entender que Dios es esa fuerza superior para mí, o sea, para Pipe Ramírez, Dios es la conciencia que hay en cada átomo del universo. O sea, yo me quedé frío cuando vi este experimento de la doble rendija que yo invito a que la gente lo vea. Sí. Y mucha gente no ve Tienen que eso. verlo. Sí. Tienen que ver el ¿Cómo lo experimento, explicarías por ahí para pues que cuando no observamos esa partícula, ese átomo, tiene su propia capacidad de decisión. Claro, si yo estoy viendo hacia esta cámara, ahí no puede dejar de existir el teléfono y la cámara y que tú me estás viendo a mí. Pero si lo dejamos de observar todos, eso se puede convertir en otra cosa. Y yo sé que suena muy raro, pero es esa conciencia como a través del ejercicio de la doble rendija, sé que cada átomo puede tomar una decisión propia si no está siendo observado. Ahí dije, no, pues ahí es donde tú puedes entender algo como Dios es omnipotente. Pues uno dice, si la religión te vende una idea de que Dios es un barbuchas Sí, grande que sí, está sí. allá en el cielo, el- pues entonces cómo va a estar en todos lados, ¿no? Pero si te lo imaginas en todas las partículas atómicas y subatómicas que están en el mundo, entonces tú dices, oh, wow, esto es mucho más que esa idea que nos venden de un señor mayor como si fuera nuestro abuelo con barba blanca y súper sabio, pero que no es así, o sea, es algo que todavía no entendemos 100%. Como hay un documental, no sé si lo viste, ¿Y tú qué sabes? De Joe No, pero de Joe Dispenza. Ahí Dispenza. también habla un poco sobre. ese fue el que me voló la cabeza justamente con todas esas cosas que yo dije, Algo tengo que entender sobre esos temas". Me gustaría preguntarte
O sea, ¿qué importancia le das también en el tema del biohacking y eso al entorno? Mm. Totalmente importante, por supuesto, pues escuchamos esta frase trillada de eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas. Por supuesto, si andas rodeado de alcohólicos y adictos, pues eres uno más. Si estás en sobrepeso, eres en un entorno de sobrepeso, eres uno más. Entonces, ese entorno, creo en algo, y es que a donde te muevas, igual llevas tu subconsciente, y ese subconsciente va a traer ese mismo entorno, estés donde estés. Pero por supuesto hay entornos más favorables. No, no te voy a decir que si naces en un país supremamente subdesarrollado de África, pues tienes las mismas oportunidades de nacer en San Francisco, en un entorno donde ya estás metido como en un contexto de innovación. Por supuesto, hace diferencia, pero el entorno lo tiene que ver. Ahora, tenemos la capacidad no solo de buscar el entorno adecuado en donde estemos, pero más allá de buscar el entorno adecuado donde estemos, de primero hacer ese cambio interior en nosotros, de ver qué es lo que queremos ver. Y mencionaste que una excusa, la de mencionar que más nació En Sudáfrica. se excusa para moverse. ¿Cómo hizo Pipe en su momento estaba en las selecciones para cambiar su entorno? ¿Cómo empezaste a ir Mira, cambiando eso? sí, dos motores. Primero, yo verme tan deteriorado de salud, o sea, yo decía, esto no va a ser sostenible. Y un segundo motor, pero muy poderoso. O sea, mi hijo iba creciendo, entonces ya tenía 5 años, 6 años. Entonces, en esa búsqueda de también yo comprender cosas, yo decía, ok, a mí, o sea, ¿por qué todo esto mío es un loop repetitivo, no? Me lo cuestionaba yo. Entonces, que, o sea, a mí me vendieron la idea de que mi papá era el más, porque entonces siempre tenía amigas para presentarle a los primos, y que el rumbero, y que fue el que de cierta manera sacó a la familia de la pobreza porque inició un negocio. Entonces, claro, eh, ese entorno de excesos en todos los sentidos, a mí mi exceso de fiesta, que además traía el tema de mujeres, o sea, era un problema. Yo supe en ese momento, yo dije, esto es un problema. Y yo dije, yo quiero que mi hijo crea esto, que también digo, mira, todo puede ser a escalas, pero en Latinoamérica hay alguna una mala práctica que a los niños les empiezan a decir a los 12 13 años, ¿y la noviecita qué? Y te va a decir, no, no con una mala intención, el abuelo, el tío le empiezan a decir la noviecita qué, o el papá incluso, y tú qué crees que eso va pasando ahí en la cabeza de ese niño. Empieza a configurar, a creer que si tengo más, soy más macho, y eso lo único que te trae es problemas. Yo lo supe, o sea, ahí fue donde hice conciencia, y no porque lo estuviera viendo, y yo dije, yo quiero que mi hijo crea que eso es lo máximo. Y yo dije, no, yo quiero que mi hijo crea que lo máximo es ser una vida en conciencia, con buenos hábitos. Entonces, mira, de lo que más orgulloso yo me puedo sentir hoy en día en mi vida, mi hijo tiene 18 años, y no porque yo se lo pida, o sea, mi hijo sabe más de alimentación que una cantidad de gente que está en el, porque él vivió, él ya creció su vida de los 12 años para adelante, fue ver al papá viendo etiquetas y mostrándole y diciéndole por qué no. Entonces, o sea, es un joven que tiene una forma de pensamiento crítico hacia eso, que quiere cuidar su cuerpo, que no quiere, que no ha tenido, como nosotros decimos en Colombia, se maduró biches, que a los 16 años yo andaba en bares y haciendo desastres. Mi hijo, o sea, tiene 18 y o sea, no me causa los problemas que yo sí le causé a mi mamá, y digo, de eso me siento muy orgulloso. Entonces fueron esos dos motores, o sea, yo también ya tener una vida saludable, pero el motor de mi hijo, te digo, siempre lo digo en 2 libros que he escrito. O sea, la dedicación es a él, porque ha sido ese motor potente, o sea, un agente de cambio. A pesar de que todo debería ser interno, siempre también hay algo externo, y si es un familiar cercano, un hijo te mueve mucho, un hijo te mueve mucho. Claro, fue también por consecuencia del tiempo que vos hiciste en ese trabajo también, tu proceso. Sí, y que hablaste de los dos motores. El primer motor, la palabra que me queda es: hiciste conciencia, aceptaste tu proceso. Sí. Y al hacerlo consciente, pudiste reconocerlo y decir, ah, ok, hay algo que tengo que cambiar. Pero hasta que no hay esa conciencia, pensás que es una rueda que no sale. Exacto, normal. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, uno aceptar. Además, vuelvo y te digo, sentirse, yo no, yo a este momento me cuestiono con 49, cuando veo mis amigos, yo amo y adoro a mis amigos
del pasado, ellos siguen en su fiesta, y no los juzgo y ellos se sienten muy orgullosos de lo que yo hago. Digo, yo ya salí de esa etapa de juzgamiento, de pretender que todo el mundo tiene que hacer, Sí. pero cuando los veo, no sé, destruidos el lunes, o porque me cuentan cuando de pronto un par de veces al año hablamos, o sea, después de una fiesta de 3 días, yo digo, ay, o sea, qué dolor. Yo solo de pensarlo, o sea, si yo me acuesto tarde y ya lo siento, entonces digo, no, o sea, y si te pones a pensar, o sea, suena chistoso y no lo vas a creer si lo estás haciendo, pero el entorno social y la fiesta es que siempre es igual, o sea, nunca cambia, o sea, nunca hay algo nuevo, es la misma conversación, pasa lo mismo, o sea, no hay un cambio que tú digas, wow, qué chévere esto, o sea, no hay, siempre va a ser igual. Y Pipe, o sea, quiero que hablemos del tema dinero un poco. Ujú. También relacionándolo que naciste en Cali, después te fuiste a Miami, en cuanto a termostatos financieros diferentes, comentaste también muy por arriba que tuviste 2 quiebras. Ujú. O sea, ¿qué es para vos el dinero? ¿Y cómo lo podrías contar en tu proceso? ¿Cómo hiciste para alinearlo también a tu propósito? Ok, pues lo que, como lo entiendo hoy, ¿no? Porque por muchos años fue como perseguir esa zanahoria del millón de dólares que pues casi todo lo... Exactamente. Hoy el dinero para mí es una energía y un lenguaje. Y de hecho, en historia, porque esa fue otra de las cosas que quise profundizar con todo este tema del mundo cripto, fue una de las cosas que me alentó a querer entender qué es el dinero, ¿no? Porque entonces decían, no, eso no es dinero, porque, entonces, claro, ahí me fui muy atrás, muy atrás. Y si te pones a ver en la historia del hombre, incluso de los Homo sapiens, cuando no existía todavía un lenguaje articulado, tal vez sonidos y pequeñas cosas, pero te encuentras jeroglíficos que demuestran qué era de quién. Ejemplo, esta cueva es de este grupo y estas herramientas son de este grupo y entonces esas cosas se heredaban. Entonces, el famoso trueque, entonces es un lenguaje que, y piénsalo, pensémoslo en un jardín infantil es el mejor sitio para tú darte cuenta que que el dinero es un lenguaje. Cuando todavía no hablamos hoy en día, si te vas a un jardín infantil, los niños intercambian juguetes, es una transacción donde estás intercambiando valor. Entonces, cuando entendí que el dinero es un lenguaje, y si es parte de mi lenguaje, así como, y es un lenguaje que además cada lenguaje entonces tiene una energía, entonces lo entendí igual como el liderazgo es una energía, como el petróleo es energía, como muchas cosas son forma de energía, es más, todo lo veo en forma de energía, el dinero es una forma muy potente de energía y que para mí el dinero ya más que verlo adelante, lo que digo es, el dinero es una consecuencia de un gran propósito. O sea, cuando tienes un propósito muy grande, volvamos siempre a poner el ejemplo de Elon Musk, su obsesión desde niño era el tema del espacio y él, me imagino que en su cabeza se soñaba y decía, ¿cómo, o sea, cómo puede ser eso? Y entre más empezó a tener dinero, más pensaba cómo poder crear una empresa de cohetes espaciales. Pero su obsesión siempre fue esa, no fue un gran plan de negocios. Yo digo que la diferencia de los multimillonarios de hoy a los multimillonarios en ese entonces de 1900 es que acá sí había una gran necesidad a nivel de humanidad de salir de esa escasez, de crear cosas extraordinarias, personas que venían desde cero. Hoy yo creo, o sea, yo no veo a un Elon Musk que creó un gran plan para ser el hombre más rico del mundo, no lo veo así, lo veo como una obsesión por hacer que la especie humana sea multiplanetaria. Yo no veo a un Larry Page en su momento de creación de Google haciendo un plan de negocios para ser el mejor buscador, más bien fue ese dolor de que ellos no podían pautar en Yahoo porque era muy costoso y eran unos universitarios, entonces crean algo tan grande como el propósito de querer organizar la información del mundo y así cada uno de estos innovadores, pero que lo podemos hacer nosotros en nuestra escala, o sea, un gran propósito y el gran propósito como resultado te trae ese tema de dinero, o sea, como consecuencia. Yo más bien veo hoy en día el dinero como un tema de consecuencia. En Latinoamérica tenemos un gran problema con el dinero y es estos sistemas de creencias bien diferente a Norteamérica, a Europa, o sea, nosotros estamos todavía a nivel grupo latinoamericano muy peleados con el dinero. ¿Por qué? Porque entran estos cuentos de, ¿usted cree que el dinero está detrás de la puerta? ¿Usted cree que el dinero cae del cielo? Eh,
el dinero no es para la gente espiritual, el dinero es pecado, o sea, o sea, esas frases las escuchamos nosotros, entonces todavía en el subconsciente hay unos programas de escasez que te hacen a veces pensar y volver a esa lealtad. Entonces, sí creo que si uno se alinea más con su propósito, que tanto hemos hablado de esa parte, o sea, si encuentras tu propósito y estás 100% desde tu dolor, ¿cuál es tu propósito? El dinero es una consecuencia. Y consideras, Pipe, que estas dos quiebras que tuviste también fue por una relación no sana que tenías con el dinero. Claro, totalmente, o sea, no estaba preparado, iba era detrás del dinero, entonces no había verdaderamente un propósito. Habían estos sistemas de creencias. Yo crecí en un hogar donde, si bien es cierto, no había escasez, pero tampoco era millonario, o sea, era un hogar de clase media, media tal vez, o tal vez media alta. O sea, tenía cosas muy chéveres, pero mi mamá siempre todo era como una queja, o sea, como, ¿usted se cree millonario? O sea, claro, y yo, o sea, siempre como en esta película futurista de el Atari computador y no sé qué. Entonces ella siempre era como, usted cree que yo soy millonaria. Entonces sí, había una pelea ahí y vuelvo y te digo, tenía que crear el caos y destruirlo. O sea, tenía que armar yo un drama para que se destruyera. Entonces mis impulsos me hacían pelear con socios, mejor dicho, hacía lo que tenía que hacer porque estaba muy peleado todavía con esa parte de mí. ¿Qué pasa? Mencionamos el propósito y estamos hablando del tema del dinero. Ajá. Muchas personas creen que el dinero se hace con mucho esfuerzo y trabajo Esa es la más. ¿Qué pasa? Cuando van a querer vivir su pasión, su propósito, no pueden ganar dinero porque tienen esas creencias. Exacto. Ese es el tal. Sí. Ahí es donde yo digo que si unimos ese verdadero dolor a, yo miro tres aspectos, ¿no? Yo le digo a la gente, reflexiona en tu gran dolor, reflexiona en ese mundo imaginario que tú creaste, ¿no? El juego que más jugabas o lo que más veías, o sea, es como eso que más te gustaba hacer en esos primeros 7 años. Y luego piensa en el problema más grande del mundo, o sea, lo que haces de una u otra forma construye a esos grandes problemas del mundo, o sea, no hay que estar haciendo, no sé, el experimento más grande para resolver el problema del dióxido de carbono, pero si estás creando algo que tiene que ver o estás trabajando en algo que tiene que ver con energías renovables, pues eres parte de esa gran solución. Entonces, esas tres cosas tienen un punto de encuentro y de convergencia, o sea, para que esté unido. Y yo creo que dentro de ese mismo proceso, cuando hay la conciencia suficiente para ver esos tres aspectos, sobre todo el del dolor, tú mismo empiezas a sanar, porque es que ahí se te aparecen los mentores que te van a decir, no, es que hay que sanar, o sea, tú mismo resuenas y traes gente que te va a decir, no, aquí hay una cosa que estás peleado con el dinero. Es más, es que no se trata ni siquiera de tener o no tener el dinero. Hay gente muy rica, pero que vive matándose más todos los días porque no creen, porque siempre creen que hay una escasez. O sea, no hay una verdadera sensación de abundancia, más bien hay una sensación de escasez y se siguen reventando, así sean millonarios en dólares, se siguen reventando. Sí, total. La prosperidad no tiene nada que ver con el dinero, o sea, pero también vamos con las creencias que cada uno tiene. Por eso siempre la invitación es revisar ese sistema de creencias y qué tan coherente está haciendo con lo que vos crees. ¿Qué tanto te hace sentir bien? Pleno. Literal. Pipe, y como para cerrar, ¿sí? Es una pregunta para que te conectes con esa versión de Pipe que le pondrás por tu edad, en la cual había excesos, había drogas, Ajá. había mucha incertidumbre, había llegado la noticia de que ibas a ser papá, ¿sí? Y desde todo ese proceso, de todo lo que pasaste, ¿qué le diría el Pipe de hoy, de 49 años, con todo lo que vivió? ¿Sí? ¿Qué le diría al Pipe de esa versión? Yo creo, mira, siempre he dicho que el proceso tal vez lo hubiera, o sea, tal vez lo repetiría igual porque eso que sucedió fue lo que me trajo hasta acá. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, yo creo que todas las adicciones que tenemos, porque las adicciones no solo son las drogas, digamos que yo en eso difiero mucho porque hoy en día las notificaciones de los teléfonos, no sé, porno, tantas cosas que el carbohidratos, azúcar, lo que sí es
buscaría hacerlo consciente de qué es lo que está anestesiando. Yo siempre digo, cuando no estás queriendo afrontar algo, simplemente hay algo como lo que te anestesias. No hay que tener el exceso de alcohol o drogas. Vamos a decir, suponga lo que la gente dice, yo soy alcohólico social. Quiere decir que los viernes y sábados nos tomamos las copas con los amigos, la familia, y eso es normal. 2, 3 de la mañana, vino, 2, 3 botellitas de vino, y se dice normal. Y para mí no tiene nada de normal. O sea, hay como una presión tan grande del lunes a viernes, pero el respiro es, llega la anestesia. O sea, es como, llegó la anestesia. Entonces nunca terminas de poder entrar a esa capa profunda y además es súper incómodo. O sea, cuando tú dejas alguna adicción, cuando tú haces una abstinencia, yo hablo mucho en biohacking de ayuno intermitente, pero que es una forma de abstinencia, pero es que tú puedes abstenerte de ver el celular a primera hora de la mañana, tú puedes abstenerte una semana de sexo, tú puedes abstenerte en todo. Deberías de hacer una abstinencia para entender qué tan adicto estás y qué tan anestesiado estás con lo que sea. O sea, puede ser lo más bueno. O sea, mira, dentro del biohacking el café es como un suplemento, pero yo mismo a veces digo, en estos días hice una abstinencia de café por 20 días, que para mí eso era impensable porque para nosotros el café no es lo que representa para mucha gente. Para nosotros el café es uno de los mejores nootrópicos, suplemento específicamente para el cerebro. Y dije, pero es que ya es que me estoy dando cuenta que es tan necesario, o sea, que no puede faltar apenas me levanto, que voy a hacerlo por 20 días para también sentir esa parte, como te digo, de, ok, eso es anestesia de qué, y fue súper incómodo y yo, puta, o sea, el 10.º día antes ya no quería ni siquiera hacer ejercicio, pero lo atravesé para entender, entonces un día sí hacía, un día no, un día sí, y entendí que esas cosas son importantes porque por lo menos te trae una información que te saca de ese piloto automático de estar anestesiado. Es que el piloto automático del subconsciente es una cosa, pero cómo lo mantengas tú anestesiado para que el proceso siga, y la mayoría de las personas no quieren abrir los ojos. Bueno, yo también declaro que sí estamos en un despertar de la conciencia, pero todavía la mayor parte de la gente no está dispuesta a afrontar eso. Bueno, uf, es brutal porque, a ver, acá podemos ir hablando, pero el tema de cómo nos escuchamos todo el tiempo para no escuchar el ruido y no querer leernos, es una locura. Pero bueno, para eso también está esta charla y obviamente agradecerte, Pipe, por tu tiempo, por tu entrega, tu sabiduría, todo lo que compartiste, que mucha gente seguramente le habrá resonado, le habrá llegado algo de esto acá. Y bueno, gracias por tu espacio, encantado de haberte tenido acá. Mi Nico, no, a ustedes dos por esta maravillosa causa. Qué bonito conectar con personas como ustedes que tienen un propósito que lleva a personas este mensaje, el poder de no encajar, porque sí es un poder. Eh, yo decía, no encajé en un momento que tenía un outcome negativo, pero también no encajé en el momento que dije, quiero ser un biohacker y quiero ser un futurista. Y al principio lo tenía muy escondido. Después, cuando empecé como a contárselo a amigos, me dice, este weón se enloqueció. eh, ¿Usted qué se cree? Cuando dije que iba a escribir un libro, me decían, ¿usted quién se cree? O sea, empiezan a donde no encajas. Y yo te invito a que te sientas bien incómodo cuando no estás encajando en ese grupo, que a veces lo hace por amor, ¿no? O sea, como que seguramente tu mamá te puede decir, ¿y usted quién se cree? ¿Usted cree que es? No te creas ese cuento, ella tal vez a veces por protección, porque inconscientemente ya no quiere que tú te expongas, porque de pronto eso puede causar de que te traten de ridiculizar. A mí, o sea, se los prometo, o sea, muchas personas del colegio, y no los juzgo, decían que bueno, está loco con su tema de biohacking y que la gente viva 120 años, 150 años. Y hoy en día entonces dicen, no, esto lo que pasa es que estaba adelantado en el futuro. Entonces no encajas por un rato, pero después terminas siendo una persona disruptiva. ¿Crees que una persona puede vivir 120 años? Ya está ya están las pruebas. Sí, hay gente que ha vivido 120 años, pero sí me puedo atrever a hacerte una afirmación, porque de eso se trata mucho este tema de muchos capítulos, como tú decías, Emi, para hablar, pero justamente una de las cosas que más me refutan es porque en ese primer libro que se llama Recablea tu cerebro, ahí yo planteo la idea de vivir 184 años, Peter Ramírez, y entonces explico el plan de cómo.
Esto ya está muy final, pero vamos a hacer una pregunta para el comienzo del podcast y la gente va a decir, wow, haciendo 84 años. Sí. Y esto va en crudo, que para que vean cómo funciona. ¿Crees Pipe, que alguna persona puede vivir 184 años? Mira, todavía no tenemos la evidencia científica, pero lo que sí te puedo decir, mi Nico, es que en 10 años vamos a haber curado la mayor cantidad de enfermedades. O sea, ahora viene un acelerón, la gente creemos que en los últimos años hemos avanzado a una velocidad enorme y lo que sucede, y esto es otro aspecto que a mí me apasionó, lo que me llevó al biohacking, que es el futurismo. Ray Kurzweil, el oráculo de Silicon Valley, tiene un 86% de acierto en sus predicciones. 2029, 2030, AI, la inteligencia artificial, ya va a tener más inteligencia que toda la humanidad completa junta. Y la inteligencia artificial va a desarrollar conciencia. Eso es algo que nos cuesta a nuestro ego. Y se calcula que para el 2035, con ayuda de la inteligencia artificial y computación cuántica, vamos a haber resuelto el tema de las enfermedades. Y se va a volver opcional incluso tú decidir cuándo morir. Uf, tremendo. Suena fuertísimo porque en este momento lo primero que nos imaginamos es, no, yo no quiero terminar como mi abuelo, no quiero terminar como mi papá, porque pensamos en esa etapa, pero la edad biológica se puede revertir, de hecho se puede suspender. Yo en todo ese proceso lo que sí te diría que he logrado es revertir mi edad biológica en casi 10 años. Mi corazón me lo muestra, mi aura, esto todo el tiempo está traqueando mi corazón 24/7 con la misma capacidad que tiene una máquina del tamaño de este salón de 100 millones de dólares en un hospital. La misma capacidad hoy en día por $300, por eso yo defiendo mucho lo que se digitaliza, se hace abundante. Y aquí me lo dice, tu corazón funciona como funciona un corazón de una persona 8 años menor que tú. Entonces, sí poder, hoy te digo, no hay las pruebas científicas. En 10 años te va a poder decir sí, porque esos 184 para mí van a ser 96. 90 y, bueno, la mitad. O sea, si mantengo mi edad biológica en la mitad y la llevo hasta ahí, sí va a ser viable. Wow. Bueno chicos, gracias Pipe por compartirnos el poder detrás de tu acá. Obviamente no se olviden de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a que este mensaje se expanda mucho más, que llegue a más personas y obviamente podemos tener invitados tanto como Pipe a este podcast. Y bueno, ahí nos dejan en los comentarios qué les pareció y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Chao, Emilio. chao.